Si alguna vez te preguntaste cuánto pesa la verdad cuando nadie está mirando, esta historia es para ti. Aquí no hay castillos de fantasía, hay mansiones donde la soledad hace eco. No hay villanos con capa, hay millonarios con miedo y pobres con dignidad. Santiago, heredero rico hasta en el apellido, fingió no poder caminar para probar el amor de su novia, pero el espejo se le devolvió con otra cara. Isabel, la empleada silenciosa, la que conoce la humillación sin necesitar que se la expliquen, fue quien se quedó. Lo que vino después no fue un cuento de hadas, fue una cirugía al orgullo. En estas páginas vas a ver caídas que nadie publicó, perdones que cuestan, y una pregunta que ojalá te persiga con cariño. ¿Quién eres cuando no te aplauden? Si te quedas, te prometo algo. Vas a ver de pie lo que nació de rodillas, y vas a entender por qué el amor verdadero no se compra, se demuestra. Te voy a contar algo que casi nadie sabe, y lo haré como si te susurrara al oído en una noche larga, con la ciudad ahí afuera vibrando de faros, cristales y gente que finge ser feliz. Empezó con una noticia que reventó las pantallas como un trueno. El millonario heredero de la familia Ferrer sufre un grave accidente, pronóstico reservado. Hubo drones sobrevolando la finca El Mirador, la mansión en las afueras de Madrid, donde los Ferrer jugaban a ser reyes desde hacía décadas. Hubo flashes, titulares con tipografías histéricas, y hubo, por supuesto, lágrimas. O algo muy parecido a lágrimas. Ya, sabes, cuando alguien es rico, hasta el llanto viene con estilista. Pero antes de seguir hay que poner nombre a nuestro protagonista. No es Alejandro, como alguno habrá leído por ahí en columnas de chismes que no acertaron ni la mitad. Es Santiago Ferrer. Sí, Santiago, con ese aire de santo impuntual y terco, criado entre alfombras persas y acuerdos cerrados con un apretón de manos que valía más que 1000 contratos. Un millonario sin remedio, no por capricho, sino por herencia. Bodegas de vino, un brazo tecnológico en energías limpias, un fondo de inversión que olía a dinero viejo y joven a la vez. Lo que se dice rico de cuna, pero con esa chispa rara que a veces tienen los que nacen en catedrales, ganas de salir a la calle a comprar pan. Don Ernesto Ferrer, su padre, era un toro vestido de seda. La clase de hombre que no levanta la voz porque cuando habla, el silencio firma por él. En otro tiempo lo llamaron el rey de las uvas, luego el zar del litio, y al final, el último, caballero del IBEX. Nada mal para un chico que, de joven, fue pobre y aprendió a multiplicar el pan a golpe de astucia y noches sin dormir. A su lado estaba Camila Duarte, la prometida de Santiago. Modelazo de portada, sonrisa ensayada en 3 espejos, un perfume cálido con notas de vainilla y ambición. Camila era de esas mujeres que detienen conversaciones al entrar en una sala. Cuando cruzaba un umbral, el mundo parecía acomodarse para que ella caminara. No necesitaba gritar para decir, aquí estoy. A veces basta con el brillo, o con el roce del vestido sobre el mármol. La mañana del accidente, los Ferrer amanecieron en los periódicos. Un coche negro chocado contra una valla, airbags desplegados, vidrios astillados como azúcar rota. Un cirujano con nombre impronunciable cruzando el pasillo con cara de misión imposible. Y en la sala de espera, Camila con unas gafas oscuras, sosteniendo entre las manos una promesa en forma de anillo. Tú me dirás, ¿y dónde está la sangre? ¿Dónde está el drama? ¿Dónde el dolor real? Ahí está el giro, mi amigo. No hubo accidente. Santiago fingió, o mejor, aceptó fingir a instancias de su padre, tal cual. Don Ernesto no confiaba en el amor de Camila. Decía que el corazón de una persona no se mide en cenas ni en selfies, sino en horas largas y silenciosas al lado de quien ya no puede correr. Él, que había conocido la humillación de pedir fiado cuando era chico, tenía el ojo fino para distinguir lo verdadero de lo pintado, y olía en Camila algo que no terminaba de cuadrarle. Un cálculo, un sumar y restar detrás de cada sonrisa. Santiago, le dijo una noche, mirándolo como solo miran los padres que temen por lo que no pueden controlar. El amor se prueba en la sombra, no en la fiesta. ¿La quieres? Bien. Entonces, déjala demostrar lo que dice sentir. ¿Y cómo? Santiago se defendió con un humor forzado. ¿Quieres que le haga un examen tipo test? Quiero que se mire al espejo sin maquillaje. Quiero saber si te sostendrá cuando no seas el millonario, cuando no seas el rico aplaudido. Quiero saber si se quedará cuando no puedas caminar. Cuando no puedas caminar. La frase se quedó flotando entre ambos como un pájaro muy quieto. No fue sencillo. Santiago tenía el corazón bonito, y la desconfianza de su padre le dolía. Amaba a Camila, o al menos, amaba lo que creía ver en ella. Pero algo en su interior preguntó en voz baja si, en el fondo, don Ernesto no tendría razón. Y ya sabes cómo es esa voz. Una vez que pregunta, no sé, calla. El plan fue meticuloso, casi quirúrgico.
El doctor Valcárcel, amigo de la familia y director de un hospital privado, aceptó el papel de cómplice. Había jurado salvar vidas. Sí, pero también había jurado lealtad en una sobremesa, con un vino inenarrable que los pobres solo llegarían a oler en copas ajenas. Prepararon un ingreso discreto, informes plausibles, una resonancia fabricada con la credibilidad que da la bata blanca. Paraplegia temporal fue la fórmula escogida. Bastante seria, para asustar. Bastante ambigua para justificar un milagro posterior si hacía falta. La noticia explotó al mediodía. La bolsa tembló un pelín, apenas un mareo. En serio, la fortuna de los Ferrer era un barco que aguanta marejadas peores. Pero en Instagram, en Instagram, el drama fue Shakespeare con filtro. Camila subió una story de color negro con un "orad por él" y un emoji llorando. A los pocos minutos, la sala de espera del hospital parecía una pasarela. Amigos, socios, periodistas con cara de novios despechados. Entre tanto ruido, la mirada de Isabel quedó en silencio. Isabel, la empleada joven que vivía en la casa desde hacía un año, esa chica de ojos oscuros capaces de escuchar más de lo que la gente decía, venía de Villaseca, un pueblo chiquito en Castilla. Su madre, Aurora, estaba enferma de los pulmones. A veces, cuando la noche era más fría, una tos vieja le rasgaba el pecho como papel. Isabel mandaba dinero todos los meses. Ella, sí, sabía cuánto pesa una moneda cuando la necesitas. Ella sí, había conocido la humillación de pedir trabajo con las manos cuarteadas por el jabón barato. Desde la puerta del pasillo, Isabel vio a Camila apretar los brazos alrededor del anillo, como si fuera un pasaporte, y pensó, no por maldad, sino por intuición, que esa mujer nacida para brillar no sabría qué hacer en la oscuridad. Ojalá me equivoque, se dijo, y apretó los labios. Siempre prefería equivocarse a desconfiar, te lo juro. Santiago yacía en una cama, cubierto por una sábana ligera. El doctor Valcárcel le había dado algunas pautas. Cómo tensar ciertos músculos para simular el daño. Cómo dosificar el dolor en el gesto. Cómo responder a pruebas de reflejos sin levantar sospecha. Le habían colocado un catéter falso y un aparato que pitaba de vez en cuando para que todo sonara a vida clínica. No era teatro, era una cuerda floja sobre el vacío ético. Él lo sabía, y por eso le pidió a su padre una única condición, que si Camila se quedaba y lo demostraba con hechos, la verdad saldría a la luz de inmediato. Nada de prolongar el sufrimiento. Don Ernesto aceptó. No quiero destruir el amor, dijo. Quiero desenmascarar la mentira. Entra Camila. Sin anunciarse, sin respirar siquiera, entra en la habitación como un vendaval de perfume caro. Se quita las gafas, se acerca a la cama, toma la mano de Santiago y se la lleva al rostro. Llora. Oh, claro, parece llorar. Y no voy a juzgarla tan rápido. Nadie debería. A veces, la primera reacción también es sincera. Mi amor, susurra. Mi amor, ¿me oyes? Santiago parpadea como quien vuelve de muy lejos. Estoy aquí, dice con voz hilada. ¿Qué te hicieron?, pregunta ella, enseñando los dientes como una fiera enjaulada. ¿Quién fue? ¿La policía ya sabe? El doctor Valcárcel entra a tiempo para cortar el torbellino y despliega su libreto con un profesionalismo que da incluso escalofríos. Señorita Duarte, señor Ferrer, lo principal es que Santiago está vivo y consciente. Lo preocupante, respira, es que el impacto provocó una lesión medular. No podemos asegurar nada aún, pero hay posibilidades de que no vuelva a caminar. Ahí, de veras, Camila cambió la respiración. Es sutil, pero se nota. El aire se le quedó a mitad de camino, como si el pecho se negara a hospedar una verdad tan incómoda. Esa frase, no volverá a caminar, pesa toneladas cuando la pones al lado de millonario, de rico, de vida perfecta. Es un meteorito en la pecera. ¿Cuánto tiempo?, pregunta, ya con la voz en otro tono. Semanas, meses, dice el médico. Tal vez años, tal vez nunca. Hay tratamientos, claro, fisioterapia, electroestimulación, terapia ocupacional, pero necesitará cuidados constantes y un acompañante para las tareas básicas. La familia, si es posible. La familia. La palabra cavó túneles en esa habitación. ¿Quién estaba con él cuando los focos se apagaran? Camila asintió, muy lenta. Un sí que era un gesto educado más que una promesa. Besó la frente de Santiago y, sin soltar del todo la mano, miró de reojo su propio reflejo en el vidrio del monitor. Tal vez, no sé, midió cuánto de su futuro cabría en una silla de ruedas a juego con los sillones de la mansión. Cuando salió al pasillo, marcó un número. Mamá. Beatriz Duarte contestó al primer tono. De esas madres que no pierden detalle, que huelen la oportunidad aunque venga envuelta en mala noticia. ¿Qué pasó, hija? Dicen que tal vez no vuelva a caminar. Soltó, y la frase, en su boca, sonó a factura impaga. Hubo un silencio mínimo. Al otro lado,
Luego la voz de Beatriz se volvió seda fría. Camila, cariño, respira. A ver, tú lo quieres, sí, pero una cosa es querer y otra muy distinta es atarse a una vida de enfermera. Tú eres joven, piensa con la cabeza. Lo puedes cuidar, por supuesto. Cuidar no significa convertirte en su sombra. En esa casa sobran manos. Está la chica, Isabel, ¿no? Muy buena, humilde, pobre pero discreta. Podría encargarse de lo operativo. Y tú, bueno, tú haces presencia. Fotos, visitas, que se te vea, que todos sepan que sigues ahí. El corazón de Camila dio un brinco de alivio que ella intentó disfrazar de pudor. ¿Tú crees? Yo no creo, yo sé. La humillación no es ayudar. La humillación es tirar por la borda tu vida por una culpa mal entendida. Somos ricas en tiempo, sí, pero también en opciones. No seas tonta. No voy a mentirte. Camila no es un villano de caricatura. Tiene miedo. Y el miedo, cuando se mezcla con la comodidad, suele elegir la ruta más corta. Al día siguiente volvió al hospital con flores, con un discurso de «Estoy contigo, mi amor, pase lo que pase», y con una propuesta temporaria, llevar a Santiago pronto a la mansión y asegurarle los mejores cuidados posibles. Sí, lo mejor. Pagado. No su tiempo, no su paciencia, no su desvelo. Dinero. Porque el dinero, cuando eres millonario, parece servir para todo, hasta para tercerizar el cariño. Don Ernesto miraba desde lejos. No intervino. No hacía falta. A veces, basta con dejar que la gente se muestre. Los días siguientes fueron un carrusel que marearía a cualquiera. Altas médicas planificadas, camillas discretas para evitar a la prensa, un traslado de madrugada a la finca El Mirador con un equipo especializado que no era más que un par de camilleros bien pagados por mantener la boca cerrada. Y entonces apareció Isabel, con su coleta baja, su suéter sencillo, sus manos limpias y firmes. Fue Beatriz, sí, la madre de Camila, quien la nominó oficialmente para la tarea de cuidadora, con esa generosidad que solo aparece cuando alguien más va a pagar la factura. Isabel, le dijo, necesitamos a alguien de confianza para acompañar al señorito Santiago. Tú eres buena, discreta, ya sabes, ayudarlo a bañarse, a vestirse, a lo que haga falta. Te subiremos el sueldo, claro, y escucha, esto te conviene. Es un trabajo importante. Isabel tragó saliva. Lo de importante sonaba a duro, disfrazado de halago. Pensó en su madre, Aurora, y en los medicamentos que cada mes eran una carrera contra el reloj. Pensó también en Santiago, al que había visto sonreír a los jardineros y hablar con los guardias por sus nombres. No era un señorito soberbio, no parecía, y dijo que sí, sin florituras. La primera noche en la mansión, Santiago luchó con su propia respiración. Hacer de inválido no es una pantomima ligera. Había que perder el orgullo, y más difícil aún, aprender a recibir. Isabel entró con una bandeja, sopa ligera, agua, un libro que ella eligió por intuición, El viejo y el mar, que los pobres suelen entender mejor que cualquiera, y una frazada porque el aire de la madrugada, aunque se pague caro, siempre mete la nariz donde no lo invitan. «Señor Santiago», dijo bajito, «¿le pongo un poco más la almohada? ¿Puedes?» Él dudó a propósito, como quien no se fía de sus piernas. «Es que no encuentro postura». Ella acomodó con una delicadeza que no pretende ser vista. Hay gestos que valen más por lo que no buscan. Y Santiago, desde su teatro moral, sintió pinchazos de culpa. ¿Qué derecho tenía a arrastrarla a su mentira? ¿Y si se le iba la mano y la hería sin remedio? «Gracias», murmuró. «Para eso estoy», sonrió ella. «Y para escuchar, si quiere hablar». Cuando uno no puede moverse, las palabras se vuelven piernas. Esa frase se le quedó a Santiago clavada como un anzuelo benévolo. Las palabras se vuelven piernas. Vaya si lo sabía Hemingway. Vaya si lo sabía Isabel, que había caminado media vida con una lengua prudente en una casa ajena. En los días siguientes, el guión se consolidó. Camila visitaba a ciertas horas con fotógrafos que siempre pasaban por ahí. Publicaba textos largos en redes. «El amor todo lo puede. Somos fuertes. Juntos en la tormenta». Pero en cuanto el doctor Valcárcel, que iba cada 2 días para mantener la farsa bajo control, repetía la parte fea del informe. Proceso largo, quizá nunca. Dependencia. Camila cambiaba el tema. Traía bolsas de marcas. Hablaba de una gala benéfica. Preguntaba si la silla de ruedas podía ser más discreta. No mala, te repito. Incómoda. Muy incómoda. Isabel, en cambio, llegaba con su silencio útil. Aprendió en un par de tardes a maniobrar la silla por los pasillos, a transferirlo a la cama con una sábana de arrastre sin lastimarlo, a calentar el agua a la temperatura exacta para que la piel no se quejara. Nunca una mueca, nunca un reproche, nunca un «qué difícil». Solo ese «aquí estoy» que dicen los que entienden el amor como verbo. Una noche,
porque siempre hay una noche en la que algo cambia. Santiago se quedó mirando el techo de su habitación, amplio y alto como una catedral moderna, y sintió ese vacío que ni los ricos logran llenar con colecciones. ¿Y si Camila se va?, pensó. ¿Y si este experimento se me vuelve en contra y pierdo lo que creí que era amor? En el umbral, Isabel apareció con un vaso de agua y un par de galletas de mantequilla. ¿No duerme?, preguntó. No me quiere el sueño, bromeó él. Debe de estar en una fiesta. Pues invítelo a casa, replicó ella con media sonrisa. Yo le pongo una silla. Santiago se rió. De veras, de esas risas que despegan el miedo como un chicle. Isabel, dijo, y ahí se detuvo, porque los nombres, cuando se dicen con respeto, se vuelven un secreto compartido. Gracias. No me las dé. Mi madre siempre dice que el dolor ajeno es un espejo. Te devuelve la cara que traes. Y yo no quiero verme fea. Su madre, Santiago carraspeó y abrió la puerta. Cuénteme de ella. Y Isabel contó. Habló de Aurora, de cómo los inviernos sin calefacción se miden en tazas de té, de cómo un pueblo que parece postal se vuelve un pozo si no hay trabajo. Habló de su padre, Eladio, que murió rápido, de un infarto que no se pudo pagar a tiempo, de la humillación de tocar puertas con la voz temblando, y de la bendición de esta casa donde al principio la miraban como si fuera parte del mobiliario, hasta que Santiago la saludó por su nombre un día cualquiera. Y sí, te lo digo, él se emocionó, porque hay relatos que te sacan la corbata y te dejan en camiseta, mirándote en ese espejo del que hablaba Aurora. A la mañana siguiente, don Ernesto se cruzó con Isabel en el corredor. ¿Cómo va el paciente?, preguntó, haciéndose el desentendido. Mejor de ánimo, dijo ella. Eso cura más que la fisioterapia, aunque el doctor no lo ponga en los papeles. Don Ernesto se permitió una sonrisa. Había seguido cada visita de Camila, cada ausencia también, con la paciencia mineral de los viejos viñedos. Sabe que no sirve gritar a la uva para que madure, solo mirar, oler, esperar. Mientras tanto, Madrid seguía girando con sus bares llenos y sus calles pulcras. Camila fue a un par de eventos solidarios, donde hablaron de inclusión y subieron fotos con chicos en sillas de ruedas. Publicó el hashtag Cabos Amor Sin Límites y la aplaudieron. No vengas a culparla de todo, te lo ruego. El mundo premia el gesto público más que la presencia en privado. La humillación real no está en el like, está en la cama donde nadie quiere sentarse a las 3 de la mañana. La noche del quinto día, Santiago preguntó algo que no estaba en el guión. Isabel, si yo no fuera millonario, ¿me hablarías igual? Ella tardó en responder. Secó con una toalla el borde del vaso de agua, colocó la mantita sobre sus piernas que no sentían y se acomodó en la silla junto a la cama. Le voy a decir la verdad, señor Santiago. No sé si le hablaría así, porque no estaría aquí. Estaría en otra casa, o en mi pueblo, o trabajando en un bar. Pero si lo conociera, sí, le hablaría igual. La riqueza no es una barrera para mí. La humillación, sí. Yo no soporto la gente que humilla. Y usted no es de esos. La puerta entreabierta dejó pasar un rumor de pasillos y perfume. Camila acababa de llegar. Los tacones marcaron un ritmo que a Santiago le recordó los latidos en una monitorización. Entró sin golpear. Se acercó con esa seguridad que se adquiere cuando el mundo te abre paso, y soltó. Cielo, hoy no me puedo quedar. Mañana tengo una sesión de fotos y necesito dormir, ¿sí? Te traje esto. Dejó en la mesa un reloj último modelo, metálico, hermosísimo y absolutamente inútil para quien no puede atarse los cordones. Te va a animar, ya verás. Isabel bajó la mirada. No por rabia, por pudor. El pudor duele más que cualquier bofetada. Te obliga a decir gracias cuando lo que querrías ofrecer es tiempo, no juguetes. Santiago sonrió como se sonríe cuando no conviene llorar. Gracias, Camila. Ah, y... Ella dudó, quizá por primera vez. Hablé con mamá. Dice que podríamos contratar a alguien más especializado para que te cuide las 24 horas. La chica miró a Isabel con una educación bien peinada. Es muy aplicada, pero, tú sabes, podríamos tener un equipo. 2, 3 personas. Que sea más profesional. La palabra profesional quedó tibia, como una sopa sin sal. Isabel apretó los labios y dijo, lo que decidan, señorita. Cuando Camila se fue, Santiago se quedó mirando el reloj nuevo como quien contempla un planeta ajeno. Y de pronto, el silencio dijo lo que nadie. El amor de verdad no llega en caja. No te voy a decir que ese fue el instante en que Santiago dejó de amar a Camila. Los sentimientos no obedecen al reloj, aunque el reloj sea de lujo. Pero sí sé que, esa noche, Santiago entendió que a lo mejor el plan de su padre no era una humillación, sino un espejo. Y los espejos, ya lo vimos, devuelven lo que eres cuando estás solo. El domingo, don Ernesto se sentó con su hijo en la terraza acristalada. Afuera, los viñedos,
Parecían un ejército verde en orden de revista. «Hijo», dijo, «¿quieres que paremos esto?» Santiago respiró hondo. «No todavía. Lo que decidas, lo sostengo». «Gracias, padre». Quizá lo que más le dolía a Santiago era Isabel. Su bondad le pesaba como un abrigo en verano. No era justo arrastrarla por un bosque de mentiras, aunque fueran mentiras con buenos modales. Pensó en liberar la verdad, en confesarle, aunque fuera a ella, que podía caminar cuando quisiera. Pero el plan necesitaba silencio. Y el silencio a veces es el precio de una verdad grande. Esa tarde Isabel cambió las sábanas con movimientos de bailarina. Le leyó en voz alta otro capítulo de Hemingway. Y antes de apagar la luz, soltó, casi sin querer: «A veces me pregunto si la gente como ustedes, los ricos, de verdad sabe lo que es tener miedo». Santiago la miró a contraluz. «Claro que sí, solo que compramos luces más caras para espantarlo». Isabel rió, y su risa fue la primera música verdadera en esa habitación. «El miedo de los pobres», añadió ella, «es distinto. Es miedo a no llegar a fin de mes, a que te echen, a que el médico diga no hay remedio, y tú no tengas cómo pagar uno. Es miedo a la humillación de pedir y que te miren por encima del hombro. Pero no crea, a veces pienso que su miedo debe de ser también perder lo que tienen». Santiago asintió. «Sí, y a descubrir que, cuando lo pierdes, también pierdes a los que decían quererte». Ella no preguntó más. Cerró el libro con un suspiro que era comprensión. Cuando salió, Camila le mandó un audio a Beatriz que yo escuché, porque todas las historias verdaderas tienen testigos invisibles. «Mamá, esto va para largo. De verdad no sé si puedo con esto. Hoy, cuando el médico dijo, terapia, silla de ruedas, sentí que mi vida se estrechaba como un vestido 2 tallas menos. Yo lo quiero, pero no sé si me quiero así». Beatriz respondió con esa firmeza que algunos confunden con amor. «Hija, no estás obligada a renunciar a tu futuro. Apóyalo, sí, hazlo. Correcto. Pero que Isabel haga el trabajo duro. Para eso está. Y si un día no puedes más, mejor ahora que después. Es cruel, pero es honesto». ¿Honesto? La honestidad, cuando se viste de cálculo, suele traer alfileres escondidos. Una semana después del accidente, el doctor Valcárcel citó a Camila a una charla a puerta cerrada. «Sea realista, señorita Duarte», dijo, con su voz de terciopelo. «Santiago necesitará mucho de usted. Si usted decide estar, deberá estar de veras. No lo critique por llorar a las 3 de la mañana, no se canse de repetir la misma palabra de ánimo, porque la verdadera curación no viene de la medicina, viene del amor». Camila bajó la mirada, y yo juro que ahí hubo un destello de verdad. No te sé decir si fue amor, miedo o culpa, tal vez una mezcla, pero al salir, alcanzó a Isabel en el pasillo y le dijo: «Mira, chica, te vamos a aumentar, y te conseguiremos ayuda por las noches. Si haces bien tu trabajo, esto será sencillo. No quiero», buscó la palabra, «no quiero humillar a nadie, pero necesito que todo funcione». Isabel sostuvo su mirada con respeto. «No se preocupe, haré lo que haya que hacer». Aquella noche, Santiago se quedó solo por un instante. La ventana dejaba ver un cielo de tinta con una luna tan fina que parecía sonrisa de gato. Pensó en Camila, en Isabel, en su padre, en el doctor Valcárcel, en la etiqueta de millonario que parecía justificarlo todo. Pensó en el día en que volvería a caminar ante todos y en cómo sería mirar a Camila a los ojos en ese momento. Y justo cuando el sueño por fin amenazaba con tenderle una sábana de paz, la puerta se abrió con un golpe suave. Camila entró, sin tacones esta vez, con una sudadera simple y el pelo atado, como si de pronto hubiera decidido ser otra. Se sentó al borde de la cama, tocó la mano de Santiago y dijo: «Tenemos que hablar». La voz sonó menos segura, más humana. Por primera vez, Santiago sintió que tal vez estaba a punto de conocer a Camila de verdad, sin marcos dorados. «Dime», susurró. «He estado pensando. No quiero mentirte ni mentirme. Yo quiero estar contigo, pero no sé si puedo así. No sé si puedo tanto. Estoy intentando ser fuerte, pero siento que me hundo. Y no quiero que me odies por decirte la verdad». El corazón de Santiago hizo un nudo. Aquello no estaba en ningún guión. Y fue entonces, justo entonces, cuando el móvil de Camila vibró. Un mensaje en la pantalla parpadeó como un faro. «Mañana, cena en la terraza con el grupo de inversión de Garay. Oportunidad única. Ven sola». Camila miró la pantalla un segundo de más. Santiago miró a Camila un segundo de más. Lo que ella dijera o hiciera en los próximos minutos pesaría más que todas las flores que había llevado en la semana. Y yo, que estaba ahí, respiré hondo, porque no hay mayor humillación que elegir sin que nadie te juzgue. Y aún así, sentir el juicio del espejo. «Me están esperando», dijo cerrando el móvil. «Pero puedo cancelarlo». Se quedó de pie, inmóvil,
con el teléfono en la mano como si pesara una tonelada. Santiago no dijo nada. A veces el silencio es un test más honesto que cualquier pregunta. Camila tragó saliva, alzó la barbilla y tomó aire. «Vuelvo en 1 hora», prometió. «Te juro que vuelvo». Y salió. La puerta se cerró con un susurro. El reloj nuevo marcó 1 minuto que pareció 1 año. Isabel, al otro lado del pasillo, había visto a Camila irse con paso apurado. Se apoyó en la pared, apretó contra el pecho el libro de Hemingway, y por primera vez desde que empezó todo, tuvo miedo de que el corazón de Santiago se rompiera de verdad, y entonces el sonido de los tacones volvió a estallar. Pero no eran los de Camila. Beatriz Duarte apareció en el umbral con una sonrisa fría y una carpeta en la mano. La abrió como quien desenvaina un cuchillo. «Santiago», dijo, «hablemos de futuro». El futuro, dicho con esa voz, sonó a juicio. «Y aquí, si me permites, vamos a cortar por hoy, porque lo que Beatriz trae en esa carpeta puede cambiar la historia, o romperla en dos. ¿Quieres saber qué hay escrito ahí dentro? Una propuesta decente, una cláusula de humillación elegante, una salida para adultos. Te lo cuento en la próxima parte». El aire de la habitación cambió. No fue el perfume de Beatriz ni el roce de su bufanda de seda. Fue algo más denso, algo que pesaba como una amenaza educada. Santiago la miró con esa mezcla de respeto y cautela que uno reserva para las serpientes bonitas. Ella sonrió, dejó la carpeta sobre la mesa y se sentó frente a él con la calma de quien entra en terreno ganado. «Antes que nada, Santiago», empezó cruzando las piernas con elegancia, «quiero que sepas que esto no es un ataque. Es una conversación entre adultos». «¿Adultos?», repitió él, midiendo las palabras. «¿Y a qué se refiere exactamente?». Beatriz giró la cabeza, echando una mirada hacia la puerta para asegurarse de que estaban solos. «A que la vida no se detiene por un accidente, ni por una silla de ruedas, ni por una ilusión. Tú eres un hombre joven, brillante, millonario, con una posición que mantener. Y mi hija Santiago también lo es». Su voz se volvió un poco más aguda. «Tiene un futuro prometedor, una imagen pública que cuidar. ¿Y eso qué significa?». «Significa que no quiero verla», se interrumpió buscando la palabra menos ofensiva. «Encerrada en una casa cumpliendo el papel de enfermera. No le corresponde. Y siendo sincera, tampoco te corresponde a ti atarla a una vida que no podrá soportar». Santiago respiró despacio. El pulso le golpeaba las sienes. «¿Está sugiriendo que la deje?». «Estoy sugiriendo que la liberes», dijo Beatriz con suavidad fingida. «Pero sin escándalos, sin drama. Podemos arreglarlo de manera elegante». Empujó la carpeta hacia él. Dentro, un contrato. Santiago la abrió, y el corazón se le apretó como un puño. Era una renuncia notarial al compromiso, redactada con frialdad quirúrgica. Ninguna de las partes debía compensación ni derecho a reclamo. Había también un cheque, cifras obscenas, suficientes para comprar una cadena de hospitales. «¿Esto qué es?», preguntó con la voz más baja que un murmullo. «Una manera de evitarte la humillación», respondió Beatriz sin titubear. «Mira, sé que ahora mismo te sientes vulnerable, que tu orgullo está herido, pero la gente es cruel, Santiago. Pronto empezarán los rumores, que si el rico quedó inválido, que si la modelo lo dejó, que si los Ferrer ya no son los mismos. Tú no necesitas eso, ni ella tampoco». Santiago dejó la carpeta sobre la mesa. La miró, con esa mirada que uno reserva para los que cruzan una línea invisible. «¿Y si le digo que no?». «Entonces se encargará la vida», respondió ella, levantándose. «Créeme, lo hará más duro que yo». Salió dejando un olor caro y un silencio frío. Santiago se quedó solo, con el contrato abierto frente a él. El papel parecía gritar. Lo cerró, lo empujó hacia un lado y se pasó las manos por el rostro. Por primera vez desde que empezó el plan, sintió rabia, no culpa. Rabia porque el amor, o lo que había llamado así, estaba siendo tratado como un trámite. Esa noche Isabel entró sin hacer ruido. «¿Se encuentra bien, señor Santiago?». «Sí», mintió él. «No parece. Hoy tuve una conversación difícil. ¿Con la señorita Camila?». «Con su madre», y soltó una risa seca. «Digamos que me ofreció una salida muy rentable». Isabel frunció el ceño, dejando la bandeja en la mesa. «A veces las salidas más rentables son las más caras, señor. ¿Tú qué harías si alguien te ofreciera dinero por renunciar a lo que amas?». «Lo rechazaría», dijo, sin dudar, porque el amor, cuando es verdadero, no se vende, ni se compra, y cuando no lo es, no vale nada, aunque lo pagues en oro. Santiago la miró en silencio. Ella no sabía que había resumido toda su historia en una frase. «¿Tú crees que ella me amaba?», preguntó finalmente. Isabel bajó la mirada. «Creo que la gente a veces confunde amor con admiración, o con deseo, o con miedo a estar sola. ¿Y tú? ¿Qué crees que es el amor? Un sitio donde no duele quedarse,
susurró. Y donde nadie tiene miedo de perder. Las palabras de Isabel le quedaron zumbando en la cabeza toda la noche. Era como si la pobre empleada tuviera más sabiduría que todos los consejeros, abogados y psicólogos que lo habían rodeado en su vida rica. Al día siguiente, Camila apareció temprano. Estaba radiante, como si nada hubiera pasado. «Buenos días, mi vida», dijo con voz dulce. «Hoy vengo todo el día contigo». «¿De verdad?», preguntó él sorprendido. «Sí, cancelé una reunión. Me di cuenta de que te necesito más que a cualquier cosa». Pasaron un rato juntos, pero cada silencio era más largo que el anterior. Santiago la observaba, intentando reconocer en ella a la mujer que había amado. Ella evitaba sus ojos. Cuando Isabel entró con el desayuno, Camila sonrió con cortesía. «Gracias, querida. Déjanos solos un momento, ¿quieres?». Isabel asintió, pero alcanzó a notar algo extraño. Camila tenía la misma carpeta que Beatriz había dejado la noche anterior. El mismo borde dorado. El mismo silencio tenso. Cuando Isabel se retiró, Camila respiró hondo. «Santi, quiero que me escuches antes de enfadarte». «Te escucho. Mamá habló contigo, ¿verdad?». «Sí». «Bien. Ella no quiere hacerte daño, solo protegernos a los dos». «¿De qué?». «De nosotros mismos. De una situación que no elegimos. Yo te amo. Pero no sé si soy lo bastante fuerte para esto». Santiago no la interrumpió. «Pensé que sí. Pero no puedo verte así, sufriendo. Me mata». «¿Y rendirte te salva?», preguntó él con amargura. «No es rendirme, es aceptar la realidad. Tú necesitas a alguien que pueda cuidarte de verdad, con paciencia, con tiempo. Yo no soy esa persona», lo dijo con lágrimas reales. Y eso, paradójicamente, dolió más, porque la sinceridad no siempre es consuelo, a veces es cuchillo. Santiago cerró los ojos. «¿Entonces quieres romper?». Camila bajó la cabeza. «Quiero que me recuerdes con cariño, no con rencor». Se levantó, le besó la frente y salió. No hubo gritos, no hubo portazos. Solo un silencio que lo dejó vacío. Horas después, Isabel lo encontró mirando por la ventana. «¿Puedo?», preguntó. Él asintió. «Se fue, ¿verdad?», dijo ella bajito. «Sí, y lo peor es que parte de mí esperaba que lo hiciera. A veces, lo mejor que puede pasar es que se vayan», respondió Isabel, sentándose a su lado. «Así que despacio para lo que sí debe quedarse». Esa noche, Santiago pidió que le llevaran al jardín. Quería respirar aire de verdad. Isabel empujó la silla por el sendero empedrado hasta el mirador donde las luces de Madrid titilaban, como joyas distantes. «¿Sabes?», dijo él. «Mi padre siempre dice que la riqueza es una jaula de oro, pero yo creía que el amor era la llave». «Tal vez lo sea», contestó Isabel, «solo que metiste la llave en la cerradura equivocada». Ambos rieron, pero la risa de Santiago tenía lágrimas escondidas. Los días siguientes transcurrieron con una calma extraña. Camila apenas enviaba mensajes. Un par de fotos, algún «¿cómo estás?». Beatriz, en cambio, llamó a don Ernesto. «Ernesto, querido», dijo con voz diplomática, «quiero que sepas que lamento mucho todo, pero mi hija necesita sanar. Espero que comprendas». «Perfectamente», respondió él seco. «Cada quien revela su valor en su peor día». Y colgó. Aquella tarde, don Ernesto fue a ver a su hijo. Lo encontró en el jardín con Isabel acomodando cojines a su alrededor. «¿Cómo va mi campeón?», preguntó. «Sobreviviendo», respondió Santiago. «A veces, sobrevivir es ya una victoria». Santiago lo miró. «Tenías razón, padre». «No», dijo Ernesto. «Solo tenía dudas, y tú acabas de despejarlas». Se quedó en silencio unos segundos, observando a Isabel. «¿Y ella?», preguntó con un gesto leve. Santiago siguió la dirección de su mirada. «Ella no finge. Eso vale más que todos los diamantes de tu compromiso», dijo Ernesto. «Y más que todas las acciones de la empresa». Isabel, sin entender del todo, se sonrojó. «¿He hecho algo mal, señor?», preguntó. «Al contrario», respondió Ernesto. «Has hecho lo que muchos no harían, quedarte sin que nadie te lo pida. Desde 1900. Ese día, la relación entre Santiago e Isabel cambió sin que ninguno lo admitiera. Ya no era solo enfermera y paciente. Era compañera, confidente, voz que alivia el silencio. Cada tarde, Isabel lo llevaba al balcón y le leía libros distintos. Poesía, relatos de viajes, cartas de amor antiguas. Santiago descubrió en su voz una ternura que no conocía. Y ella, en sus ojos, un tipo de dolor que no necesitaba compasión, sino compañía. Una noche, mientras ella recogía la bandeja, él le dijo: «Isabel, ¿tú crees que el amor puede nacer de la compasión?». Ella lo pensó un segundo. «No, la compasión te acerca, pero el amor te sostiene. Son distintos. Entonces, ¿qué es lo que tú sientes por mí?». Isabel se quedó quieta. «Respeto y cariño, y algo que no sé nombrar, pero no es lástima si a eso teme». Santiago sonrió aliviado. Era eso lo que necesitaba oír.
Esa misma noche, Isabel escribió a su madre una carta que jamás envió. Mamá, creo que me estoy metiendo en un problema del corazón, pero es un problema bonito. Mientras tanto, en otro extremo de la ciudad, Camila bebía vino con un empresario llamado Garay. Las luces del restaurante se reflejaban en su anillo vacío. Así que ya no estás comprometida, dijo él, con media sonrisa. Digamos que estoy reconsiderando mi vida. Entonces brindo por eso. Levantó la copa. Por las segundas oportunidades. Camila sonrió, pero dentro de sí algo se torció. No era culpa, era miedo. Miedo a haber perdido algo que el dinero no compra. Días después, los tabloides comenzaron a murmurar. Camila Duarte desaparecida de la mansión Ferrer. Rumores de ruptura. El millonario sigue en tratamiento, acompañado solo por su asistente personal. Santiago no leyó ninguno. Isabel se aseguraba de que los periódicos desaparecieran antes de llegar al desayuno. Pero los rumores llegaban igual, filtrados por los empleados, por los jardineros, por las redes. Una tarde, mientras Isabel ajustaba el cojín de la silla, Santiago le dijo: ¿Sabes qué es lo peor de fingir? ¿Qué? Que empiezas a olvidar quién eras antes de la mentira. Ella lo miró con ternura. Entonces recuerde esto, le dijo. Usted no es lo que finge, ni lo que perdió, ni lo que los demás piensan. Es lo que hace cada día para no volverse amargo. Santiago sintió un nudo en la garganta. No supo si era admiración, gratitud o amor. Tal vez las tres cosas juntas. Esa noche, soñó que caminaba. No en secreto, no fingiendo, sino de verdad. Caminaba por un campo de viñedos, e Isabel lo esperaba al final del sendero. Despertó con lágrimas. Por la mañana, don Ernesto llegó con una idea. Hijo, el plan puede terminar cuando tú quieras. Ya sabemos lo que necesitábamos. Santiago negó con la cabeza. Aún no. Quiero saber hasta dónde llega la verdad. ¿La verdad de quién? De todos, respondió. Don Ernesto suspiró. Ten cuidado. A veces, cuando pruebas demasiado a la gente, terminas probando tu propia fe. Mientras tanto, Camila apareció de nuevo, una semana después. Entró a la mansión, sin avisar. Llevaba gafas grandes y una sonrisa nerviosa. Isabel la vio desde la escalera. Se apartó con respeto, pero Camila la ignoró. ¿Dónde está Santiago?, preguntó a un criado. En el estudio, señorita. Entró sin tocar. Santiago levantó la vista y la vio, sorprendida. Camila, tenía que verte. Pensé que ya no querías. No podía dormir. No puedo dejar las cosas así. Se acercó. He estado confundida. Y sí, me asusté. Pero no quiero que pienses que todo fue mentira. Santiago no respondió. Ella tomó su mano. Dime que me crees. Quiero creerte, dijo él. Pero ya no sé qué es verdad. Camila apretó los labios. Te lo demostraré. Volveré a cuidarte. No necesito contratos ni cheques. Solo dame otra oportunidad. Parecía sincera, o al menos desesperada. Santiago la observó, sin saber si el dolor o el amor lo empujaban a dudar. En ese instante, Isabel apareció en la puerta, trayendo una bandeja. Se detuvo, incómoda. Camila la miró con una mezcla de desprecio y celos. Ah, la enfermera, dijo con voz fría. ¿Puedes dejarnos? Claro, señorita, respondió Isabel. Pero antes de salir, Santiago dijo algo que cambiaría el aire del cuarto. No, Isabel, quédate. Camila lo miró, ofendida. ¿Qué? Quiero que se quede. Ella ha estado aquí cuando nadie más. No tengo nada que esconder. El silencio que siguió fue brutal. Camila sonrió con los labios, pero no con los ojos. Veo que las cosas cambiaron. Quizás solo se mostraron como son, respondió él. Camila dejó la bandeja en la mesa con un golpe leve. Muy bien, Santiago, si eso es lo que quieres. Lo miró. Lo tendrás. Salió sin despedirse. Isabel se quedó quieta sin saber si disculparse o no. Lo siento, dijo por fin. No debí entrar. No te disculpes. Santiago suspiró. A veces la verdad entra sin pedir permiso. Y fue en ese momento cuando, sin saberlo, la vida de los tres dio otro giro. Porque al día siguiente, don Ernesto decidió que había llegado la hora del último test. Pero eso, te lo cuento en la próxima parte. Porque lo que planeó el viejo Ferrer haría temblar incluso a los que no creen en los milagros. Te lo dije. El viejo Ferrer iba a mover una ficha que temblaría hasta los candelabros. A la mañana siguiente, don Ernesto entró al estudio con la determinación de los que ya vieron demasiadas vendimias como para asustarse por una tormenta. Hijo, anunció sin rodeos. Llegó la hora del último test. Santiago dejó la taza en la mesa. Isabel, a 2 pasos, detuvo la bandeja en el aire, como si presintiera que su nombre andaba cerca de esa palabra peligrosa. Test. Quiero que vayas a casa de los Duarte, siguió Ernesto. En silla, conmigo y con el doctor Valcárcel, por si se ofrecen explicaciones, y que digas que sigues adelante con la boda, sin reproches, solo amor, solo decisión. Si Camila está, te lo dirá con la mirada. Si Beatriz manda,
También. Santiago asintió. Le dolió en un lugar que no tiene nombre, esa zona donde el orgullo y la ternura se pisan los cordones. Isabel apretó el borde de la bandeja. Estaba segura de que un sí o un no pueden cambiar más que una herencia. En los ricos, el sí suena a contrato. En los pobres, el no suena a nevera vacía. Pero el amor, te juro, no entiende ni de uno ni de otro. Solo entiende de quedarse. Esa tarde, el Mercedes cruzó Madrid como un tiburón en aguas conocidas. Santiago, en la silla. Don Ernesto, a su lado. Valcárcel, con su carpeta de fórmulas y silencios. Al llegar al ático de los Duarte, el mármol del vestíbulo te obligaba a susurrar, esa clase de lujo que no grita, pero te recuerda que estás de visita. Beatriz abrió. Llevaba un traje crema que parecía recién planchado por la brisa. Camila, detrás, con una sonrisa que quería ser primavera y se le quedaba en otoño. El señor Duarte, Héctor, lo siguió con una cortesía cansada. Un buen hombre doblado por una casa que siempre olió a decisiones ajenas. Santiago, canturreó Beatriz. Qué alegría verte fuerte. La palabra fuerte sonó a controlado. Los ayudaron a entrar. Santiago desde la silla se sentía como un niño en salón de adultos. Se aprende con las miradas, no con las palabras. Camila se acercó a besarle la frente. Él giró un poco, suficiente para evitar el gesto sin humillarla. Vengo a decirles algo, anunció, y el aire ajustó el nudo de la corbata. Quiero seguir con la boda, tal como lo prometimos, con todo lo que eso significa, con lo feo y lo bello, con lo posible y lo imposible. Camila, si tú quieres, yo quiero. Camila lo miró con ojos de mujer, al borde de un precipicio. Dio un paso, luego otro. Se detuvo, miró a su madre. Beatriz sonrió sin enseñar los dientes. Hija, sugirió, como quien ofrece una copa. Camila respiró, y dijo lo que, en el fondo, ya sabíamos. No puedo. Hubo un silencio pulcro, como de museo. Héctor Duarte carraspeó, pidió perdón con los ojos, bajó la cabeza. Beatriz dio 2 palmaditas suaves, de presentadora de gala que cambia de segmento. Cariño, le dijo al millonario. Gracias por entender. La vida sigue. No hay humillación en reconocer los límites. ¿Un café? Santiago asintió sin verlo. Se le rompió algo por dentro, sí, pero no era el orgullo. Era esa parte de uno que añora lo que imaginó. Don Ernesto puso una mano en su hombro. Valcárcel guardó su carpeta. La prueba estaba completa. Y cuando ya se disponían a salir, sucedió lo que no pintaba en ningún plan. Beatriz chasqueó los dedos y apareció Nuria, una amiga de Camila. Esa clase de mujer que siempre llega con datos y se va con secretos. Antes de... Que te vayas, Santiago, dijo Beatriz acomodando la lengua al latín de los abogados. Necesitamos hablar de daños colaterales. En tu casa hay una muchacha, Isabel, creo. Surgieron cosas, y no querríamos que un malentendido manche la reputación de nadie. Santiago la miró aferrado a la silla como si el cuero se hubiera convertido en roca. ¿De qué cosas habla? Nuria desplegó una sonrisa afilada y sacó un teléfono. Un video. Un fragmento borroso del vestidor de invitados de la mansión Ferrer. La puerta entreabierta. Una figura de Isabel doblando una chaqueta junto a un joyero abierto. 40 segundos. Pausa. Zoom. ¿Ves? Toca el collar. Lo guarda. Santiago parpadeó. No iba a mentirte. En ese primer segundo el clip parecía lo que querían que pareciera. Robo. Humillación. Pobre en casa de ricos. El estereotipo más viejo del mundo. ¿De dónde sacaron esto?, preguntó don Ernesto, con la voz fría que corta pan y dedos. De una amiga, Ada, escupió Nuria, comiéndose una sílaba. Trabajó en tu casa un tiempo. Me pidió no exponer a nadie, pero esto es delicado. No querrán que la prensa lo huela. Beatriz inclinó la cabeza. Teatrera. No acusamos, advertimos, te lo juro. El estómago de Santiago se cerró como un puño. Una parte suya, la que el apellido entrena para desconfiar, le pidió calma. Otra parte, la que Isabel había despertado de noche con libros y mantas, gritó: «Es falso. Muéstrame el original», ordenó don Ernesto extendiendo la mano. Nuria dudó. Beatriz le clavó una mirada. Al final pasaron el teléfono. Valcárcel se lo llevó a la ventana. Buscó metadatos como quien palpa un pulso. Santiago no despega los ojos de la pantalla. En el segundo 19, un brillo en el borde derecho, como de lente escondida. En el 32, una mano que no es de Isabel cierra el joyero por fuera del encuadre. Y en el 37, un detalle que solo vería alguien que no se atreve a mirar de frente. El collar sigue dentro cuando Isabel se retira. Don Ernesto devolvió el móvil con una sonrisa que jamás querrías ver dirigida a ti. Esto, dictaminó, no prueba nada. O mejor sí, prueba que alguien plantó una trampa en mi casa. Una humillación barata.
Beatriz frunció el ceño como si le hubieran pinchado el neumático del coche nuevo. Ernesto, por favor. No, Beatriz, por favor, nada. Se inclinó, con esa cortesía que solo los viejos ricos manejan como un arma. En mi casa no se acusa a una mujer pobre que trabaja con honestidad. Y por cierto, en mi casa hay cámaras. De verdad, las legales. Las que apuntan a la puerta del vestidor y al pasillo. Mañana a las 10 las revisamos todos juntos. Si Isabel robó, la llevaré yo mismo a comisaría. Si no, pedirás perdón tú. En público. Beatriz abrió la boca. La cerró. Camila miró el suelo. Héctor se limpió las gafas con un pañuelo que no estaba sucio. Nuria guardó su sonrisa como quien esconde una navaja. Mañana, repitió don Ernesto. A las 10. Salieron del ático con más dignidad que paz. En el ascensor, Santiago respiró por primera vez. Padre, dijo, si al final han manchado a Isabel por mi culpa. Si la han manchado, lo interrumpió Ernesto. Los vamos a dejar blancos. Al volver a la finca El Mirador, Isabel preparaba una infusión de manzanilla. Había terminado de llamar a Aurora. La tos de su madre había empeorado, dijo. No grave, pero inquietante. Santiago la oyó a lo lejos y supo que la injusticia del mundo no pide cita. Te golpea la puerta con la misma mano que lanza rumores. Isabel, la llamó. Necesito hablar contigo. Mañana habrá gente en la casa. Revisaremos cámaras. Alguien intentó hacerte daño. Ella dejó la taza, sin cara de susto, pero con el corazón apretado. ¿Por qué? Porque a veces la gente cree que la pobreza viene con manos sucias. Y porque te quedaste cuando otros se fueron. Eso molesta. Isabel hizo un gesto como de que le dolía un recuerdo. No se preocupe, señor Santiago. La humillación no me asusta. Me acostumbré a que me miren por encima del hombro. Pero no por eso voy a agachar la cabeza. No vas a agacharla, dijo don Ernesto. Yo estaré ahí. Y si alguien se atreve a acusarte, tendrá que aprender la diferencia entre tener dinero y tener decencia. Isabel lo miró, sorprendida por la palabra. Gracias. No me agradezcas, respondió él. Es justicia. Esa noche fue una fogata en silencio. Santiago durmió a medias. Isabel tampoco. Aurora, en Villaseca, soñó con viñedos y un nieto que corre entre filas de parras. El mundo, por su lado, siguió comparando relojes y likes. A las 10 en punto del día siguiente, la sala de proyecciones de la mansión estaba llena. Beatriz, Camila, Nuria, Héctor, que no sabía dónde meterse, Valcárcel, un abogado de los Ferrer, 2 empleados de seguridad. Isabel se sentó atrás pegada a la sombra con las manos juntas, como quien reza con los dedos. Don Ernesto pidió que corrieran el metraje del día señalado. Cámara del pasillo. Entra Nuria a las 16:48 con una bolsa. Minuto después pasa Isabel con Tunindo. Sábanas. Cámara del vestidor. Nuria entra. Se acerca al joyero. Abre, saca el collar y lo guarda en su bolsa. Sale. Vuelve a los 2 minutos con el joyero abierto. Entra Isabel. Se queda a doblar un saco. Mira el joyero abierto. Lo cierra. Sale. 2 minutos después, Nuria regresa. Abre. Mira la ausencia. Pone cara de «oh». Saca el móvil. Graba desde la rendija cuando Isabel vuelve al pasillo. Y edita un clip. Silencio. No cualquiera. Uno que pesa. Creo que no hace falta comentar, dijo don Ernesto, con una calma que dolía. Beatriz se puso pálida de un modo que ni el maquillaje supo maquillar. «Nuria, ¿qué?» Camila la miró con horror. «¿Por qué hiciste eso?» Nuria subió la barbilla, como si todavía encontrara una coartada. «Quería protegerte. Esa chica se estaba acercando. Iba a aprovecharse. ¿Qué creías, Camila? ¿Que un rico cae y los pobres no corren a morder?» El golpe fue seco, pero no lo dio Santiago. Lo dio Héctor, con palabras. El hombre bueno se hartó de ser mueble. «Basta, Nuria», tronó. «Eso es exactamente la humillación que nos hace despreciables. Aquí nadie roba, salvo quien recorta la verdad para que encaje en su prejuicio». Beatriz intentó recomponerse, digna a la fuerza. «Ernesto, caminemos a otro lado, no hace falta. Que esto salga de aquí». Don Ernesto sostuvo la mirada. «Sí hace falta», dijo y miró a Isabel. «Pide perdón». Beatriz tragó. Hizo un gesto a Nuria. Ella apretó los labios. Lo siento», balbuceó. «Yo me equivoqué». Isabel la observó unos segundos. No había triunfo en sus ojos. Había cansancio y ese pudor de quien está harto de ser sospechoso por existir. «Acepto tus disculpas», dijo, «pero no por mí. Por todas las pobres que trabajan en casas ricas y cada día tienen que demostrar que no son ladronas». Se oyó un murmullo. Camila se acercó, con lágrimas que ahora sí eran de vergüenza. «Isabel, perdóname. Yo dudé. No hablé. Me quedé callada. Soy cobarde». Isabel tardó en responder. «El silencio también es una forma de humillación», susurró.
Pero gracias por decirlo ahora. Santiago la miró con algo que se parece mucho al amor, y tal vez era eso, ya sin coartadas. Don Ernesto se aclaró la voz. Asunto resuelto. Luego, hacia Camila. Hija, no te guardo rencor por no casarte con mi hijo. Nadie está obligado a quedarse donde no cree poder, pero el daño que has consentido requiere reparación. Isabel no dormirá en la duda que ustedes le fabricaron. Si alguna vez quieren de veras ser ricas, empiecen por devolver dignidad. Camila asintió, rota. Beatriz se cuadró. Demasiado tarde. Nuria se fue sin hacer ruido. Podría decirte que después de eso todo fue fácil. No lo fue. La prueba final había sacado lo mejor y lo peor de cada quien, pero faltaba la pieza que cierra el círculo, la verdad de Santiago. Porque, por si lo olvidaste, mi millonario seguía fingiendo que no podía caminar. Y el fingimiento empieza a corroer cuando ya no sirve a la justicia, sino solo al miedo. Esa noche Isabel golpeó la puerta del estudio. ¿Puedo pasar? Santiago levantó la vista. Estaba pálido, o quizá traslúcido por tanta mentira. Entra, por favor. Ella se acercó. Hizo algo que no suele hacerse entre mundos. Tocó su mejilla con la punta de los dedos. Yo sé, dijo. Lo noté hace días. Usted puede caminar. El corazón de Santiago se detuvo medio segundo. ¿Desde cuándo? Desde la noche que se le cayó el libro, y por reflejo lo pisó para que no se deslizara. Una pierna no hace eso si no siente. Sonrió con tristeza. No se lo dije porque entendí que lo hacía por amor, y porque aunque no lo crea, yo también tengo secretos. A veces necesito creer que la gente rica puede tener miedo sin volverse cruel. ¿Y usted? No se volvió. Santiago tomó aire como quien sale del agua. Perdóname. Perdóname a ti sobre todo. Te arrastré a una sombra que no merecías. No me pediste que te cuidara, respondió ella. Yo quise quedarme. No por culpa, por cariño. Él quiso decir algo más, pero don Ernesto entró. Había escuchado lo suficiente como para no interrumpir y lo justo como para empujar el final. Hijo, decretó, mañana mismo acaba la farsa. Esto ya no prueba nada, ahora solo daña. Si amas a esta mujer, miró a Isabel con un respeto que parecía un brindis. Te presentas ante el mundo de pie y pides perdón. Eso es lo que hace un rico que quiere merecer su riqueza. Santiago cerró los ojos. Cuando los abrió, había decisión. Mañana entonces. Y otra cosa, añadió don Ernesto, con esa audacia que se parece a la juventud. Cásate con ella. Si te dice que sí, hoy la vida no se espera. Isabel sintió que el suelo la invitaba a volar y a huir al mismo tiempo. Yo no sé si soy, balbuceó. Eres, la interrumpió Ernesto. Y lo sabrás cuando te mires al espejo sin humillación. La noche los envolvió con una calma nueva. Aurora, en Villaseca, volvió a toser, pero entre tos y tos, sonrió sin saber por qué. A veces las madres presienten los pasos de la felicidad antes de que empiece a caminar. El anuncio del compromiso cayó como una bomba bonita. El millonario Ferrer se casa con su asistente personal en ceremonia íntima. Los tabloides se relamieron el morbo. La mitad aplaudió la historia de Cenicienta, la otra mitad habló de interés y oportunismo. Ya sabes, siempre hay quien necesita convertir el amor en sospecha para sentirse menos solo. Camila leyó el titular con un nudo. Beatriz, con una mueca. Héctor, con un suspiro de alivio. ¿Vas a ir?, preguntó él. No, dijo Camila mirando su reflejo. No me invitaron. A veces es mejor no estar para aprender a estar, murmuró Héctor, como quien se habla a sí mismo. El día elegido no fue un sábado de película. Fue un martes, de esos que no prometen nada y por eso lo dan todo. La capilla de la finca, pequeña y bañada de luz, se abrió para 30 personas. Familia, un par de amigos de verdad, trabajadores de la casa que parecían parientes, Valcárcel con ojos de 1900, padrino discreto, y Aurora, vestida con un traje azul que le quedaba como un milagro. Señora Aurora, la recibió don Ernesto, ofreciéndole el brazo. Bienvenida a su casa. Ella tembló, no por los nervios, por esa frase que nunca creyó oír. Las manos callosas de una pobre sosteniendo el pulso tranquilo de un rico que aprendió a no humillar. Eso también es amor. Isabel entró del brazo de Héctor, que pidió ese honor para equilibrar una vida entera de silencios. Llevaba un vestido sencillo, blanco, roto, con una cinta en la cintura y una flor mínima en el cabello. No había diamantes. Había una mirada que aprendió a no pedir permiso para brillar. Santiago la esperaba de pie, sin bastón, con el traje oscuro y el corazón encendido. La banda invisible de murmullos se cortó de golpe. Los que sabían guardaron el secreto. Los que no, entendieron que estaban viendo algo que no se compra. Antes de empezar, Santiago levantó la mano. Antes de jurarte nada, dijo, mirando a Isabel, y a la vez al mundo, necesito pedir perdón. Se giró hacia los asistentes. Fingí estar paralizado.
Lo hice para probar una verdad que me daba miedo mirar a los ojos. Herí, decepcioné, humillé sin querer y sin derecho. A ti, Isabel, te arrastré a una mentira que no merecías. A ti, padre, te hice cómplice de una estrategia que se nos fue de las manos. A los que me quieren, los puse a prueba cuando el amor no se examina. Se agradece. Un murmullo corrió como agua. Santiago continuó. Hoy elijo no fingir. Elijo caminar sin coartadas. Y elijo amar a esta mujer sin vergüenza. Les ruego perdón. Y prometo que esta fortuna tocó el bolsillo a la altura del corazón, que no está en el banco sino aquí. No va a humillar a nadie más. Isabel se le acercó 2 pasos. Le tomó el rostro con ambas manos. Yo también te perdono, dijo, porque te vi llorar en silencio, y porque entendí que ser rico no te salvó de nada, te dejó más expuesto, y porque, aun con todo, siempre fuiste bueno. El sacerdote, un hombre que olía a libro viejo y a azahar, los miró con ojos húmedos. Si los que están aquí aceptan este acto de verdad, dijo, que lo digan con un amén. Y allí, donde antes hubo humillación y sospecha, hubo un amén que sonó a familia. Intercambiaron votos que no suenan a guión, promesas cortas, concretas, hechas a la medida de quienes han visto el suelo de cerca. Aurora lloró con las manos, que es como lloran las madres que no pueden gastar lágrimas. Don Ernesto se secó una, robada, con gesto de quien no, pidió permiso para sentir. A la salida el patio se llenó de música sencilla, pan, vino de la casa, un guiso que olía a infancia, flores del jardín, nada de ostentación, mucho de celebración. Santiago pidió la palabra una vez más. Hoy nace también una promesa que quiero hacer pública. La Fundación Aurora miró a su suegra, que casi se desmaya. Un programa para cuidadores y cuidadores de cuidadores. Becas, respiros, médicos, psicólogos. Porque aprendí que la verdadera riqueza de una casa rica se mide por cómo trata a los pobres que la sostienen. Y porque quiero que ninguna Isabel vuelva a sentirse humillada por hacer el trabajo más sagrado del mundo, cuidar. El aplauso no fue de etiqueta, fue de vida, de esos que hacen cosquillas a los pájaros. Entre las mesas una sombra se detuvo. Camila. Sí, había venido. No por invitación, por necesidad. Llegó a mitad de la ceremonia, se quedó al fondo, tragándose el orgullo como se traga una espina. Isabel la vio. Santiago también. Se acercaron. Camila habló primero. Vine a felicitarte. Miró a Isabel. A ti sobre todo. Fuiste valiente donde yo fui cobarde. Isabel la miró sin revancha. Gracias por venir. Camila hizo un gesto leve hacia Santiago. Necesitaba verte de pie para entender que yo estuve sentada todo el tiempo. Ojalá haber sido otra, pero no puedo cambiar ayer. Sí puedo cambiar mañana. Cámbialo, dijo Santiago. Y no vuelvas a permitir que nadie te convenza de que el amor es un contrato. El amor se firma con actos. Beatriz, a unos metros los observaba con una cara que no supo elegir entre la derrota y la lección. Héctor le puso la mano en el hombro. A veces, perder es empezar, murmuró. La fiesta corrió sin excesos. Isabel bailó con Aurora, que tosió entre risas. Santiago bailó con todas las mujeres de la casa, desde la cocinera hasta la jardinera, como si estuviera pidiendo disculpas a cada mundo invisible. Don Ernesto brindó con Valcárcel, que respiró por fin como un médico que firma el alta. Cuando el sol se guardó detrás de los viñedos, Santiago tomó la mano de Isabel. ¿Lista para la luna de miel? ¿A dónde? A Villaseca. Ella se rió, hermosamente pobre de pretensiones, rica de sentido. El mejor destino. Te diré que esa noche en Villaseca no hubo suites ni champán ni jacuzzis con vistas. Hubo una casa modesta, paredes con fotos, una cama de hierro, un patio con macetas cansadas. Isabel abrió cajones que olían a lavanda. Santiago se descalzó como quien entra, desarmado a un templo. Aurora calentó leche, tarareó una copla, bendijo un pedazo de pan. Y cuando los dos se quedaron solos, pasó lo que tenía que pasar. Santiago volvió a caminar ante ella, sin secretos, sin necesidad de impresionar. Se abrazaron con ese abrazo que se aprende en la escuela de la pérdida. No hubo fuegos artificiales, porque a esa altura el milagro era la calma. ¿Y ahora qué?, preguntó Isabel, con la cabeza en su pecho. Ahora vivimos, respondió Santiago, con menos ruido y más verdad. Desde la ventana el campo respiraba. Los grillos que nunca leen revistas firmaron su propio contrato. Música a cambio de noche. Y sí, aún queda lo que pasará meses después, porque las buenas historias no se acaban en el beso, se extienden como raíces. Y 6 meses después, la Fundación Aurora ya tenía 3 sedes y un teléfono que sonaba para dar alivio. Isabel estaba embarazada de 4 meses. Aurora había mejorado. Una clínica pública, apoyada por la Fundación,
Le proveía inhaladores y consultas que nadie antes se había molestado en coordinar. Don Ernesto parecía más joven. Valcárcel sonreía con menos peso. Camila abrió un pequeño estudio de fotografía documental en barrios donde el glamour no entra. Retrataba a cuidadores, manos cansadas, ojos valientes. Subía las fotos sin filtros. Aprendía a mirar sin humillar. Beatriz. Bueno, a Beatriz le costó. Cambiar nunca fue su hobby. Pero el día que Aurora le envió una cesta con mermelada, hecha en casa, con una nota que decía, para que recuerde que el dulce no siempre viene en caja cara, algo la pellizcó. A veces el pudor cocina redenciones a fuego lento. Una tarde de otoño, Santiago y Isabel organizaron una jornada en la finca. Música, consultas gratuitas, talleres para cuidadores. Entre la gente, Nuria apareció con una bolsa de donaciones. Se acercó a Isabel con los ojos limpios. «Vengo a ayudar», dijo, «y a aprender. Ya aprendí lo que no se debe hacer». Isabel asintió. «No», abrazó. No hacía falta. El perdón también puede ser sobrio. En el cierre del evento, Santiago tomó el micrófono. No para hablar de su empresa, no para presumir de números, para decir esto. Nací rico, aprendí a ser millonario, pero tardé en aprender a ser justo. La humillación más grande que viví no fue perder prestigio, sino descubrir que usé el miedo como espejo. Hoy sé que no hay herencia que valga si no sirve para levantar a quien está cansado. Les pido algo. No midan su amor con palabras bonitas, mídalo con horas, con manos, con presencia. Lo dije el día de mi boda y lo repito. Esta riqueza que llevo aquí, se tocó el pecho, no humillará a nadie. Gracias por confiar en nosotros cuando no lo merecíamos. El aplauso fue largo. Aurora miró el cielo. Juraría que le guiñaron el ojo. Y tú, que me escuchas desde el principio, dime, ¿cuánto vale una prueba que se convierte en puente? ¿Cuánto vale un no a tiempo para que nazca un sí verdadero? ¿Cuánto vale que un millonario se quite el traje para ponerse humano? No hay chequera que lo pague. Hay historias. Y esta, aunque acabe aquí, seguirá caminando en unas manos pequeñas que, dentro de poco, llamarán papá y mamá a dos personas que aprendieron a no humillar el amor. Te prometí finales que no son fuegos artificiales, sino brasas que calientan en invierno. Y aquí estamos. 8 meses después del día en que Santiago pidió perdón de pie. Isabel ya camina con barriga de luna tibia. Aurora aprendió a respirar sin miedo al reloj. Don Ernesto juega a ser abuelo antes de tiempo. Camila hace fotos que no dan likes, pero sí dignidad. Beatriz ensaya el difícil arte de escuchar. Todo parece en su sitio, pero falta el broche, la virada catártica que se queda como tatuaje. Esa virada no llega con venganza, llega con verdad pública. La fundación preparó una gala pequeña para recaudar fondos, no en un hotel de 5 estrellas, sino en el teatro municipal del barrio donde crecieron los Ferrer cuando la riqueza aún era un rumor. Ventana, escenario, de madera viva, las butacas tan gastadas como las historias que sostuvieron. Invitados de todo tipo, ricos, pobres, vecinos, famosos, anónimos, cuidadores, médicos, periodistas. Sí, también periodistas. No para escándalo, para testimonio. La noche arrancó con un coro del instituto del barrio. Cantaron algo sencillo y viejo, de esas letras que dicen «aguanta», sin decirlo. Luego, Isabel salió al escenario. Llevaba un vestido azul oscuro, su pelo recogido, y ese brillo nuevo de quien no se cree menos que nadie, pero tampoco más. «Buenas noches», saludó. «Soy Isabel Aurora Ferrer». El apellido le sonó raro y precioso. «Vengo a contar una historia en 2 palabras. Cuidar salva». Contó lo que sabes. El trabajo silencioso, la humillación de la sospecha, la furia de un clip manipulado, la mano que te levanta a la hora justa. No dio nombres, no hizo sangre, hizo hueso. Y sin pedirlo, la mitad del público empezó a llorar en voz baja. Santiago, entre bambalinas, se tocó el pecho. Ese banco donde guarda lo que importa. Cuando terminó, él entró. El teatro sostuvo la respiración. Ya no era el heredero perfecto ni el millonario blindado. Era un hombre con traje sencillo, una confesión y ganas de reparar. «No vengo a decir mucho», empezó, «solo a cumplir con algo que me quedó pendiente, ponerle nombre a los errores para que no se repitan en silencio». En la pantalla, detrás, proyectaron imágenes, viñedos mojados, pasillos de hospital, una silla de ruedas vacía, un libro abierto, manos que sujetan. Y luego, un fragmento completo del día de la mansión, el pasillo, el vestidor, Nuria manipulando, Isabel cerrando el joyero, sin morbo, con fecha y hora, con un rótulo que decía, «Nunca más». Las clases sociales, siguió, nos han enseñado a humillarnos sin conversación. Los ricos desde su miedo a perder, los pobres desde su cansancio de que siempre los miren. Hoy propongo otra cosa.
Mirarnos mientras hacemos. Yo fingí, ya lo saben. Ella cuidó. Aprendí. Y ahora quiero que aprendamos juntos. Se hizo un silencio que no era vacío, era espacio. Santiago respiró y remató. Abrimos 2 centros nuevos de la fundación. Uno llevará el nombre de Héctor Duarte, por ser la voz decente en casa ajena el día que hubo que hablar. El otro llevará el de Camila Duarte, por atreverse a cambiar. Y abriremos una beca con el nombre de Beatriz, porque deseo que cada persona con su influencia elija acompañar en vez de presionar. Si aceptan, será un honor. Si no, lo entenderemos. Pero el gesto queda. Hubo un murmullo primero, luego un aplauso que se volvió ola. Héctor se cubrió la cara. Camila apretó los dientes para no llorar. Beatriz. Beatriz se puso de pie. Nadie esperaba eso. Caminó hasta el pasillo central, bajó los escalones de alfombra vieja, subió al escenario como quien pide una mesa en casa del enemigo y se paró frente al micrófono. Siempre creí, dijo, que ser rica era una manera de estar a salvo. Lo usé para proteger a mi hija de lo que yo temía. Y, en el camino, humillé sin querer, o queriendo. Hoy pido perdón, públicamente, y acepto la beca con mi nombre si sirve para que otras Beatrices se den cuenta antes de lo que yo tardé. No te voy a dorar la píldora. El teatro explotó. No fue espectáculo, fue catarsis. Camila subió y abrazó a su madre. Isabel abrazó a Héctor. Santiago abrazó al que más lo necesitaba, Valcárcel, que había cargado meses la vergüenza de ser parte del engaño. Lo hicimos para amar, doctor, le susurró. Ahora lo usaremos para servir. Afuera, la noche madrileña parecía otra. Los mismos edificios pero con ventanas que ayudaban. Los fotógrafos tomaron sus fotos. Algunos titulares quedaron bonitos por accidente. Al salir del teatro, Aurora se llevó la mano a la espalda. Isabel la sostuvo. ¿Te duele, mamá? Es de tanto sentir. Bromeó. Pero se me pasa con una buena foto. Camila, ¿me retratas con mi nieto? Dijo, señalando la barriga de Isabel. Camila se rió, con esa risa que vuelve a tener 14 años y un cuaderno en blanco. Con todo el amor del mundo. Clic. Una foto que algún día verá un niño, y que dirá más verdad que 1000 discursos. La pobre con la rica, sin fronteras, sosteniendo la misma esperanza. Si eso no es evangelio secular, dime tú qué lo es. La humillación brutal que faltaba ya no fue una caída, sino la memoria. Al cabo de unas semanas, los tabloides que antes jugaban a adivinar traiciones, llamaron a la puerta de la fundación para trabajar una serie real sobre cuidadores. Sin maquillaje, exigió Isabel. Sin filtros, añadió Santiago. Y se cumplió. 5 capítulos, prime time, lágrimas, risas, perfiles de héroes anónimos. Llamaron a la serie Quien cuida, cura. No sé cuántos premios ganó. Sí sé cuánta gente miró a su madre con más paciencia después de verla. Isabel dio a luz un niño, una madrugada de noviembre. Lo llamaron Eladio Ernesto. El primer apellido hizo llorar a Aurora. El segundo, sonreír a don Ernesto, como si hubiera encontrado un sol suelto. El bebé nació fuerte, con unos ojos que miran como si entendieran más de lo que les cabe. Santiago lo cargó con ese temblor de los hombres que saben que sostienen una promesa. En su mejilla, una lágrima se corrió sin pedir permiso. Riqueza rara, esa que no entra en Forbes. El bautizo fue en la capilla pequeña, la de siempre. En la homilía, el sacerdote se saltó el manual. Hoy no pedimos que Eladio Ernesto sea rico. Pedimos que no humille, que cuide, que se deje cuidar, que entienda que millonario es quien alivia el dolor ajeno. Isabel apretó fuerte la mano de Santiago. Camila sacó otra foto, esta vez sin vergüenza. Beatriz sostuvo la vela con firmeza. Y yo, que te cuento desde el principio, hago mi propio cierre. No hubo villanos perfectos ni santos de vitrina. Hubo miedo, hubo orgullo, hubo humillación y hubo quien se quedó. Hubo un millonario que fingió, sí, pero también hubo un rico que aprendió a pedir perdón y una pobre que supo enseñar sin humillar. Me dirás, ¿y la moral, narrador? Te la digo cantando bajito. El amor no se examina con trampas, se revela con horas. El que se queda cuando no hay brillos es el que vale. Si te vas a probar a alguien, que sea a ti. ¿Quién eres cuando nadie te aplaude? Y si te toca elegir, hazlo mirando la silla vacía a las 3 de la mañana y preguntándote si pondrías tu cuerpo y tu nombre ahí. Santiago y Isabel no son perfectos, por eso te creo que los puedes querer. Ellos no te piden un like, te piden que mires al de al lado con respeto, que pagues bien el cuidado, que no confundas caro con valioso, que recuerdes que la humillación más grande es creer que el dinero autoriza a amar a medias. La última imagen te la dejo de regalo. Eladio Ernesto gatea entre cajas de libros en el estudio. Tira una al suelo, se abre por la mitad. Hemingway. Isabel ríe. Santiago levanta al niño, lo sienta en sus hombros.
Caminan juntos hacia la terraza. Camila los sigue con la cámara. Beatriz lleva una cesta de pan. Aurora les grita, ¡no corran! Y todos obedecen desobedeciendo, como hacen las familias que aprendieron a vivir. Si eso no es final, al menos es principio. Te lo dije al principio y ahora te lo firmo. Ser rico no te salva de ser cobarde, y ser pobre no te condena a la humillación. Lo único que nos sostiene es cómo cuidamos. Santiago aprendió que la fortuna que no alivia dolores es ruido caro. Isabel nos enseñó que quedarse sin hacer ruido es más valiente que 1000 discursos. Camila y Beatriz mostraron que también se puede cambiar cuando duele el espejo. Ahora te pregunto a ti, ¿qué harías si mañana te quitaran los aplausos? ¿Seguirías amando igual? ¿Seguirías cuidando cuando nadie ve? Si esta historia te tocó, suscríbete y comparte con alguien que necesite recordar que el amor no humilla, levanta. Cuéntame en los comentarios, ¿a quién le debes una hora de presencia verdadera? Y si quieres que creemos más historias como esta, donde los millonarios aprenden a ser humanos y los pobres dejan de ser sospechosos, quédate, aquí seguimos de pie, juntos.